Imagina tener todo el dinero del mundo, caminar por las calles sabiendo que llevas el apellido más respetado, envidiado y poderoso de toda la industria de la moda. Lo tienes todo, yates de lujo, propiedades en Nueva York y el control de un imperio multimillonario. Pero no sabes que, en este preciso instante, alguien te está observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para arrebatarte absolutamente todo. ¿Qué pasa por la mente de una persona cuando decide que la única salida para su venganza es planear un final definitivo? En la tranquila mañana del 27 de marzo de 1995, Maurizio, el heredero de la dinastía más prestigiosa de Italia, subía los escalones hacia su exclusiva oficina. Faltaban pocos minutos para las 9. De repente, 4 detonaciones por la espalda terminaron con su vida en un abrir y cerrar de ojos. El pánico se apoderó de Milán. Al principio, los investigadores y la prensa internacional pensaron que se trataba de un oscuro ajuste de cuentas corporativo, un ataque fríamente calculado por la mafia o por rivales empresariales. Pero lo que las autoridades descubrieron detrás de las puertas de este misterio destrozó por completo la fachada de la familia perfecta. El responsable no actuó por negocios, actuó por encargo. Hoy vamos a diseccionar la mente de Patrizia Reggiani, la mujer que alguna vez juró amarlo frente al altar, pero que transformó su obsesión por el control en uno de los actos más calculados y fríos de la historia moderna. Ella se autodenominaba la verdadera dueña de la marca, y estaba dispuesta a demostrarlo a cualquier precio. Buenas noches, estás en Insomnio Criminal, el rincón donde las fortunas más grandes esconden los crímenes más ruines. Apaga las luces y acomódate. Para entender cómo un cuento de hadas de la alta sociedad se transformó en una sangrienta y calculada escena del crimen, debemos retroceder al principio de todo. Milán, principios de la década de los 70. La élite italiana era un círculo hermético de poder incalculable y secretos guardados bajo llave. En este mundo de excesos, Maurizio heredaba uno de los imperios más multimillonarios del planeta. Sin embargo, detrás de su apellido, era un joven extraordinariamente reservado, sumiso y solitario, hasta que la conoció a ella. Patrizia Reggiani era una mujer magnética y devoradora. Aunque provenía de una familia con dinero, no tenía el estatus noble que la aristocracia exigía. Cuando Maurizio cometió el error de presentarla a su estricto círculo, su padre, Rodolfo, se opuso con una furia incontrolable. Él vio de inmediato lo que su hijo, cegado por una pasión obsesiva, era incapaz de notar. Rodolfo le advirtió, a gritos, que ella era una vulgar arribista, una oportunista que solo estaba interesada en las bóvedas de la dinastía. Pero la manipulación psicológica ya había echado raíces profundas. En un acto de rebelión inusual que sacudió a toda Italia, Maurizio le dio la espalda a su propio padre y se casó con Patrizia. Fue desheredado al instante, pero Patrizia no se había casado para vivir en el exilio. Como una brillante estratega, utilizó su encanto y a sus futuras hijas como moneda de cambio emocional para orquestar la reconciliación familiar, y con la paz llegó el acceso ilimitado a las arcas del imperio. Durante la extravagante década de los 80, se convirtieron en la pareja más fotografiada del mundo. Gastaban decenas de miles de dólares en un solo día, comprando yates, penthouses en Manhattan y chalets en Suiza. Pero el dinero no era suficiente. Patrizia quería el poder absoluto. Comenzó a humillar a los empleados, imponía sus decisiones a gritos en las juntas corporativas y repetía constantemente a la prensa una frase que definiría su arrogancia: «Yo soy más Gucci que los propios Gucci». El control sobre Maurizio era total, hasta que una tragedia familiar cambió las reglas del juego. En 1983, la dinámica de poder sufrió un giro irreversible. El padre de Maurizio falleció, dejando a su hijo el 50% de las acciones del imperio global. Para Patrizia, este era el triunfo definitivo, el momento en que finalmente gobernarían sin oposición. Sin embargo, el efecto fue exactamente el opuesto. Con la herencia multimillonaria y el control absoluto en sus manos, aquel joven dócil y manipulable comenzó a saborear la independencia. Por primera vez en su vida, Maurizio quería ser el único rey. Maurizio comenzó a tomar decisiones corporativas sin consultar a su esposa, empujándola lentamente fuera de la junta directiva. Patrizia, que había construido toda su identidad alrededor del apellido y del control sobre su marido,
sintió cómo su castillo de naipes empezaba a temblar. Las discusiones en su lujoso penthouse se volvieron insoportables, llenas de gritos y amenazas. Maurizio se dio cuenta de que la mujer que alguna vez amó era en realidad su carcelera, y decidió escapar de la manera más fría posible. En mayo de 1985, Maurizio empacó una pequeña maleta de viaje. Le dijo a Patrizia que debía salir de Milán para un corto viaje de negocios en Florencia. Le dio un beso de despedida y cruzó la puerta. Nunca más regresó. Días después, Patrizia no recibió una llamada de su esposo, sino la visita de un amigo cercano a Maurizio, un médico que traía un mensaje devastador. El matrimonio había terminado. Maurizio la había abandonado para siempre. Para una mente profundamente narcisista y controladora como la de Patrizia, esto no fue solo un divorcio, fue la máxima humillación pública. No solo estaba perdiendo a su esposo, estaba perdiendo su estatus, su poder corporativo y la corona que tanto le había costado robar. En las sombras de su lujoso apartamento, la tristeza nunca llegó. En su lugar, nació una rabia oscura, pura y obsesiva. La mujer de sociedad acababa de morir y la viuda negra acababa de despertar. El abandono de Maurizio no fue el final de la historia, fue la declaración de una guerra fría que duraría casi una década. Para Patrizia, el divorcio era inaceptable. Se negó rotundamente a dejar de usar el apellido, afirmando en entrevistas que ella seguía siendo la verdadera líder de la dinastía. La batalla legal en los tribunales fue brutal, exigiendo sumas multimillonarias. Pero mientras los abogados peleaban por la fortuna, el imperio que ella tanto amaba comenzó a desmoronarse rápidamente. Sin la astucia calculadora y la mano de hierro de su esposa, Maurizio demostró ser un presidente ineficiente. Sus malas decisiones llevaron a la legendaria marca al borde de la bancarrota total, obligándolo finalmente a vender sus acciones a un grupo de inversión extranjero. Patrizia observaba con una rabia enfermiza cómo el hombre que la había desechado terminaba de destruir su posesión más preciada, el legado y el poder que ella consideraba suyos por derecho. Pero el golpe de gracia, la chispa que finalmente encendió el barril de pólvora, tuvo nombre y apellido: Paola Franchi, una mujer más joven, alta y rubia, que representaba exactamente el futuro del cual Patrizia había sido borrada. Cuando Maurizio y Paola se mudaron juntos a un espectacular apartamento de lujo en el centro de Milán y los rumores de una nueva boda comenzaron a circular, los celos de Patrizia mutaron en una peligrosa obsesión psicopática. Si Maurizio se volvía a casar, la pensión de Patrizia se reduciría a la mitad. La viuda negra perdió por completo los estribos. Comenzó a alosar a la nueva pareja día y noche. Patrizia grababa cintas de audio con mensajes aterradores y las enviaba directamente a la casa de Maurizio, prometiéndole que el infierno apenas comenzaba. El resentimiento era tan incontrolable que ya ni siquiera intentaba ocultarlo. En eventos sociales y reuniones con la élite de la ciudad, Patrizia empezó a hacer una pregunta perturbadora en voz alta. ¿Acaso no hay nadie en todo Milán que tenga el valor de eliminar a mi exesposo? Aislada de la alta sociedad que le había dado la espalda para apoyar a Maurizio, Patrizia encontró refugio en un lugar oscuro y peculiar: el ocultismo. Comenzó a depender desesperadamente de Giuseppina Auriemma, una vidente y consejera espiritual conocida como Pina. Lo que empezó como simples lecturas de cartas del tarot en la intimidad de su penthouse, rápidamente se transformó en una peligrosa amistad basada en la codicia, el resentimiento y la paranoia absoluta. Las consultas espirituales pronto cambiaron de tono. Patrizia ya no preguntaba por su futuro financiero. Su única obsesión era borrar a su exesposo del mapa antes de que él pudiera casarse de nuevo y arrebatarle su herencia. Pina, al ver la desesperación y, sobre todo, la inmensa fortuna que su amiga estaba dispuesta a gastar, decidió dejar de predecir el futuro para empezar a fabricarlo. La vidente se convertiría en el puente perfecto entre los millones de la viuda negra y el peligroso submundo criminal de la ciudad. Pina comenzó a mover sus hilos en las calles. A través de un recepcionista de hotel con conexiones turbias, llegaron a un conductor empedernido por las deudas. Y él, a su vez, trajo a la pieza final y más letal del rompecabezas: Benedetto Ceraulo, un mecánico frustrado, ahogado en la miseria, que jamás había empuñado un arma con intenciones letales en toda su vida, pero que estaba dispuesto a hacer lo impensable por la cifra correcta de dinero.
El contrato fue sellado en las sombras. El precio por terminar con la vida del heredero más poderoso de Italia se fijó en aproximadamente $300,000. Para Patrizia era una verdadera ganga a cambio de asegurar su reinado y evitar que otra mujer tomara su lugar. El dinero del anticipo fue entregado en efectivo. La maquinaria de la tragedia se había puesto en marcha definitivamente y ya no había vuelta atrás. Finalmente, llegamos a la mañana que cambió para siempre la historia de la moda. 27 de marzo de 1995. Maurizio Gucci llegó a la puerta de su exclusiva oficina en Vía Palestro. Llevaba un traje impecable y unos documentos en la mano. Subió los pocos escalones hacia la entrada, saludando al portero del edificio. Lo que Maurizio no sabía era que, a pocos metros de distancia, el mecánico convertido en sicario, Benedetto Ceraulo, lo estaba esperando pacientemente, observando cada uno de sus movimientos. El sicario se acercó rápidamente por la espalda. Sin mediar una sola palabra, levantó su arma. 3 impactos directos por la espalda derribaron a Maurizio. Mientras caía, Ceraulo se acercó y dio un cuarto impacto final y fulminante. El portero del edificio, que presenció todo horrorizado, también fue atacado y herido de gravedad, pero milagrosamente logró sobrevivir para contar la historia. El heredero del imperio había caído. Ceraulo escapó rápidamente en un auto conducido por su cómplice, creyendo que habían cometido el crimen perfecto. Apenas 3 horas después de la tragedia, mientras la noticia daba la vuelta al mundo y Paola Franchi, la nueva pareja de Maurizio, lloraba desconsolada, Patrizia Reggiani tomó su primera decisión como viuda. No derramó una sola lágrima. En su lugar, tomó el teléfono y exigió a sus abogados que enviaran una orden de desalojo inmediata a Paola. Quería que la mujer fuera expulsada del lujoso apartamento ese mismo día. Su frialdad era tan absoluta que dejó a las autoridades completamente desconcertadas, pero el detalle más escalofriante de ese trágico 27 de marzo quedó oculto dentro de su residencia. Meses después, cuando los investigadores finalmente allanaron el apartamento de Patrizia, encontraron su diario personal. Exactamente en la fecha del evento que terminó con la vida de su exesposo, la viuda negra había escrito una sola palabra, con letras mayúsculas y un pulso firme. La palabra estaba en griego antiguo, paradeisos, que significa paraíso. Tras la caída de Maurizio, la policía de Milán desplegó una de las investigaciones más masivas en la historia del país. Interrogaron a socios comerciales, investigaron cuentas en el extranjero y buscaron lazos con la mafia. Patrizia fue interrogada, por supuesto, pero su coartada parecía sólida y no había una sola prueba física que la vinculara con los sicarios. Durante casi 2 años, el caso se enfrió por completo. El crimen parecía destinado a convertirse en un oscuro misterio sin resolver. Durante esos 2 años, Patrizia Reggiani volvió a vivir como una reina. Regresó a los círculos de la alta sociedad, recuperó su estatus y actuaba con una arrogancia inquebrantable, convencida de que su plan había sido una obra maestra absolutamente perfecta. Sin embargo, en el mundo criminal no existe el honor entre ladrones, y el imperio de la viuda negra no se derrumbó por una gran investigación forense, sino por el peor de los pecados, la codicia de sus propios cómplices. El dinero manchado de sangre se gasta rápido, y cuando el pago inicial se esfumó, la lealtad desapareció por completo. Los sicarios y la vidente, Pina, comenzaron a exigirle más dinero a Patrizia por su silencio. El conductor del vehículo de escape, ahogado por las deudas y sintiéndose intocable, cometió el error más estúpido posible. Comenzó a alardear sobre su participación en el crimen en un hotel de mala muerte. Un informante escuchó la conversación y contactó de inmediato a la policía. Las autoridades no perdieron un segundo. Intervinieron los teléfonos y grabaron horas de conversaciones donde los involucrados discutían el pago de la viuda negra. La trampa se había cerrado. La mañana del 31 de enero de 1997, un escuadrón de la policía se presentó en el lujoso penthouse de Patrizia. El juego había terminado, pero la viuda negra no lloró, no suplicó y no perdió la compostura. Como si estuviera a punto de desfilar en una alfombra roja, Patrizia se vistió con sus mejores joyas, se puso sus enormes gafas oscuras y un extravagante abrigo de bisón.
salió de su residencia escoltada por los oficiales, caminando con la frente en alto frente a decenas de cámaras, negándose a aceptar que su reinado había llegado a su fin. El juicio de Patrizia Reggiani no fue un proceso legal ordinario. Se transformó instantáneamente en el mayor espectáculo mediático de Italia en la década de los 90. La prensa la bautizó oficialmente como la Viuda Negra. Cada día que entraba a la corte, lo hacía luciendo trajes exclusivos de alta costura, desafiando con su mirada a los fiscales y a las cámaras. Para ella, el tribunal no era un estrado judicial, era su última pasarela. No mostraba ni una sola gota de remordimiento por el hombre que había ordenado eliminar. Durante el interrogatorio, la arrogancia de Patrizia alcanzó niveles perturbadores. Cuando el juez le preguntó directamente por qué había contratado a un asesino a sueldo, en lugar de dispararle a Maurizio ella misma, su respuesta congeló la sangre de todos los presentes en la sala. Con absoluta calma y frialdad, miró al juez y respondió: «Mi vista no es muy buena, y no quería fallar». Esa sola frase selló su destino frente al jurado. Patrizia Reggiani, la vidente Pina y los sicarios fueron declarados culpables. La Viuda Negra fue condenada a 29 años de prisión. Pero el narcisismo de Patrizia nunca desapareció tras las rejas. Años más tarde, el sistema penitenciario le ofreció la libertad condicional a cambio de que consiguiera un empleo regular. Su respuesta fue otra frase que pasaría a la historia criminal: «Nunca he trabajado un solo día en mi vida y ciertamente no voy a empezar ahora». Prefirió quedarse en su celda antes que rebajarse a ser una empleada. Hoy, Patrizia Reggiani camina libre por las calles de Milán, habiendo cumplido su condena, aferrada a su oscuro legado y recordando a todos que, según ella, sigue siendo la reina indiscutible del imperio. El dinero puede comprar yates, lujos y un estatus inalcanzable, pero también puede financiar los rincones más oscuros de la mente humana. Si este caso te mantuvo al borde del asiento y quieres seguir descubriendo los crímenes más impactantes y los misterios que el mundo intenta ocultar, suscríbete ahora mismo a Insomnio Criminal. Deja tu me gusta, activa la campana y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el castigo de la Viuda Negra fue suficiente? Duerme bien, si es que puedes. Nos vemos en el próximo video.